Las decisiones importantes requieren investigación. Si su hijo está considerando una decisión tan importante como unirse a las Fuerzas Armadas, está haciendo su tarea. Usted también puede hacerlo visitando todaysmilitary.com. Su éxito del mañana empieza con su apoyo hoy. Hola a todos, os dejo el capítulo de Spaces que grabamos en directo en Twitter el día 5 de diciembre para que podáis escucharlo en diferido. Pues nada, gracias a todos los que se unen, que veo que somos bastante y acabamos de empezar. Nada, va a ser una conversación de 40-50 minutos, tampoco queremos alargarlo demasiado, para comentar pues nuestra visión de mercado, cómo vemos las caídas, los sectores donde vemos más oportunidades, la situación de China, que Krevix la conoce mejor que yo ahora mismo porque hace muchos meses que decidí no estar presente, no tener participaciones en ningún tipo de compañía china. Y bueno, en general, pues decir un poco qué estamos viendo, qué perfil de compañía estamos analizando y si estamos tomando algún tipo de decisiones en el entorno que vemos las últimas semanas. Que, bueno, puede parecer cuando miras los índices que apenas han movido, es algo que comentamos siempre Krevik, Gabriel y yo, pero sí que hay muchas compañías donde el movimiento ha sido bastante fuerte. Compañías como Pelotón, que han caído un 75%, como Teladoc, que creo que ronda más bien el 80%, y buenas compañías, porque incluso Pelotón es una compañía que hablaba con Krevix, Gabriel y otros amigos del mundo de la gestión, que era una compañía que me planteaba empezar a analizar, porque desde luego que a estos precios parece bastante interesante. Y un poco, pues, comentar estos aspectos. Krevix, ¿algo que quieras comentar antes de que nos metamos? No, yo creo que lo has comentado todo. Si quieres también podemos comentar un poco el tema del oro. A lo mejor cómo se está comportando en este entorno inflacionario, que posiblemente a mucha gente que esté invirtiendo en oro pues no le esté convenciendo su comportamiento, y si quieres tocar un poco también el tema de las criptos y ver pues cómo en estas caídas pues han caído, no sé, el viernes que cayó en un 15 o un 20% la mayoría y no estuvieron muy descorrelacionadas, digamos. Pues sí, me parece muy buen punto. Si quieres empezamos, porque como en el otro tema nos vamos a meter en profundidad y nos va a llevar bastante más tiempo, si quieres, como es un tema que no está muy relacionado con lo demás, empezamos con el tema del oro y de las criptos. A ver, sobre criptomonedas y en concreto sobre Bitcoin, no me considero para nada un experto, de hecho me considero bastante ignorante. Aunque sí que es cierto que a nivel macroeconómico pues llevo muchos años trabajando en esto y sí que me puedo hacer un esquema de cómo lo entiendo, qué está sucediendo. Al final el planteamiento macro de Bitcoin siempre he dicho que a mí me encaja, que tiene sentido, aunque le veo ciertos aspectos que no me gustan, pero bueno, a nivel genérico sí que le veo bastante encaje, pero sí que es cierto que ha entrado muchísima gente que no tiene absolutamente ni idea de inversión, muchos chavales jovencitos que están metiéndose en este mundo de la cripto y se ha vuelto pues un activo bastante especulativo, lo cual no quiere decir que el planteamiento que ofrece a futuro sea especulativo, sino que ahora mismo el comportamiento de la cotización sí que es bastante especulativo y lo vemos pues en momentos que podríamos pensar que debería de refugiarnos, servirnos como activo refugio, no lo está haciendo, pero no porque el activo no tenga las características para serlo, sino porque creo que se encuentra en un momento donde hay una alta especulación alrededor del mismo y eso le otorga un extra de volatilidad que en otras condiciones seguramente no tendría. Respecto al oro, bueno, es algo que comentamos muchas veces, al final el oro no va realmente ligado a la inflación, va ligado a los tipos reales, aunque sí que es cierto que los tipos reales en Europa se han hecho bastante más negativos de lo que eran a inicio de año. De hecho, yo creo que estamos en niveles mínimos de tipos reales, estamos en el -5, es una absoluta barbaridad. En Estados Unidos no es tan extremo, los tipos reales no son del -5 ni mucho menos, pero sí que son negativos y se han hecho más negativos aún, y aún así el oro no lo está haciendo del todo bien.
cuando es un entorno donde, por sus características, debería hacerlo bien. A ver, creo que es un mix lo que tenemos, un mix donde el año pasado el oro sí que lo hizo muy muy bien, hizo un performance yo creo que entre el 15 y el 20% si no me equivoco, hablo de memoria, eso también tiene su repercusión en este año. Todo el ruido de las criptos y demás evidentemente afecta, a día de hoy el oro pues es un activo que está en constante discusión y eso tiene su reflejo en el precio. Y por otro lado que la reacción a los tipos reales del oro no siempre es instantánea. O sea, los movimientos del corto plazo, no solo en el mundo empresarial, en las cotizaciones de empresa, en el corto plazo son irracionales, sino eso lo puedes trasladar a todo tipo de activos. Y el oro, evidentemente, es uno de ellos. No es la primera vez que el oro no reacciona en cuestión de semanas o meses a los tipos reales. Hay veces que por otros aspectos tarda más en reaccionar. Lo que sí que tengo claro es que en periodos largos el oro protegerá de tipos reales negativos y sobre todo protegerá del aspecto principal por el que yo considero el oro un activo de valor, que es la pérdida de confianza en los estados. Lo cual también debería de impulsar activos como el Bitcoin, pero sobre todo, en mi opinión, impulsará activos como el oro si se llega a dar, que a día de hoy no se da, no hay una pérdida de confianza en ningún caso porque la demanda de moneda fiat sigue siendo bastante elevada. Entonces, eso es lo que puedo aportar en cuanto a mi visión de qué está sucediendo con el oro, que no todo es tan sencillo, todo es bastante complicado. Imaginemos también la lectura de lo que digo, que en el corto plazo puede haber movimientos irracionales. Lo podemos ver también en los bonos. Ahora mismo los bonos, a principio de año la inflación no tenía absolutamente nada que ver con la inflación que vemos ahora, que cada vez parece que lo de transitoria pues no lo es tanto, parece que hay más de estructural de lo que podíamos esperar. Y los bonos ahora mismo, los bonos de largo plazo, hablo de bonos con duraciones de 30 años, bonos gubernamentales con yields negativas, como por ejemplo el alemán, están en el 0% year to date, cuando la inflación ha pasado a inicio de año, yo creo que estaba en el 1,5-2, hasta por encima del 5 que está actualmente. Entonces, ¿tiene lógica sobre el papel el comportamiento de los bonos? Pues a priori yo diría que no. Tu capacidad adquisitiva se está minorando con bastante más fuerza de lo que sucedía a principio de año y los bonos, las yields de los bonos no se han movido. ¿Qué está pasando ahí? Pues pasa un poco como pasa con el oro, que en los mercados en el corto plazo a veces no hay una explicación racional para lo que está sucediendo, por muchas explicaciones que veamos en research y en medios de comunicación y demás, pues los mercados a veces se comportan de formas que no podemos explicar. Sí, a lo mejor, por completar eso, a lo mejor mi perspectiva de fue sin ser entendido en el oro, es que yo sí creo que se nota más cuando hay inflows, cuando hay grandes caídas de mercado, es cuando sí que se nota de verdad que los flujos de capital se mueven allí. Vimos y no tanto a lo mejor por la propia inflación o por los tipos reales negativos de ahora. Cuando lo vimos en marzo del año pasado, sí que vimos que al caer de golpe las bolsas y la impresión directa de la FED del dinero y del Banco Central Europeo, sí que ahí yo creo que el inversor o ese sentimiento inversor fue más hacia el oro directamente de cajón, vamos, en plan, pues nos vamos a proteger y vamos al oro. Y lo siguiente lo que fue a las criptomonedas por esa pérdida de confianza. Fue principalmente al Bitcoin primero, y el Bitcoin estuvo subiendo durante meses, antes de que se moviese el resto, luego empezó Ethereum y luego ya empezó todo el salvaje oeste que hemos vivido en 2021 con todas las criptos. Pero sí que es verdad que va más poco a poco en ese sentido. O sea, es más una reacción rápida a una caída del mercado que a la propia inflación, o como yo lo veo, vamos. Y el otro tema que comentabas, del propio oro, perdón, pues sí que es verdad que a lo mejor el inversor actual que está en este mercado es un inversor más joven o que tiene liquidez y que ve como el oro como un activo más boomer, ¿no? Que dirían oye, pues ¿para qué me voy a meter en el oro
si me puedo estar protegiendo falsamente, yo creo que es el concepto, pero bueno, metiéndote en criptomonedas o en otros activos que pueden a lo mejor resguardar mi valor. Entonces, eso hemos visto en estas caídas, pues que no ha funcionado, que mientras que el mercado caía un 3, el Bitcoin caía un 19, un 18%, pero claro, es verdad que como llevan una rentabilidad acumulada tan grande estos criptoactivos, es muy difícil decirle a gente joven e incluso a algunos institucionales que oye, que esto se va a ir todo para abajo y que no va a poder ser así, que no va a continuar. Igualmente, como estamos en Space y al final el hecho de que esto sea interactivo le da un plus a diferencia de los podcasts, si alguien quiere alguna vez cortarnos o comentar alguna cosa, que levante la mano, le vemos y comentamos. Si quieres vamos al tema de las caídas del mercado recientes que han habido. ¿O quieres comentar alguna parte más de este tema? No. Estoy de acuerdo con lo que dices. Al final yo creo que en el entorno actual el perfil de inversor más joven, desde luego que no tiene ningún tipo de interés por el oro. Lo que se ha fomentado en los últimos años es un perfil bastante más especulativo que lo que pueda interesar el oro. Y yo creo que en esos momentos donde los activos especulativos sufren más, que hay una alta correlación entre la caída en activos especulativos y la caída en el Bitcoin, no porque el Bitcoin sea especulativo, sino porque creo que hay mucho inversor que no entiende la tesis de Bitcoin y que está dentro por especular. Creo que eso sí que le podría dar un arreón fuerte, con condiciones de tipos reales y de una ligera pérdida de confianza en el dólar, que al final tenemos que entender qué es lo que mueve, el input que realmente mueve el oro. No mueven los tipos reales del oro los tipos reales europeos, sino que lo mueven los tipos reales de Estados Unidos. Son los que van a marcar el camino y con los que la correlación es altísima. Prácticamente 0,9, que es un ejercicio que hicimos hace unos meses con diferentes espacios temporales. Entonces, por finalizar, creo que es el escenario que debería darse. Ahora, desde luego, que no es el propicio para tener oro en cartera porque prácticamente casi nadie lo quiere. Lo cual es muy llamativo porque hace un año me acuerdo que había uno de los mayores booms por tener oro en cartera, porque ETF es el apropiado, era una absoluta barbaridad. La entrada de flujos era masiva, pero bueno, en los mercados son súper cambiantes, las narrativas son las que mueven en la gran mayoría de casos los precios y desde luego que ahora mismo pues lo está siendo, más que los inputs, lo está moviendo la narrativa, el precio del oro. Sí, sin duda. Posiblemente el año pasado sí que haya pánico en el mercado. Actualmente vemos que bueno, han habido caídas y ya hablaremos sí que sobre el tema de cómo están alterados los índices un poco artificialmente por tener las FANG dentro de todos ellos y con grandes ponderaciones. Pero sí que es verdad que aún no se nota ese miedo en el mercado de que, oye, que se acaba el mercado alcista y demás. Si quieres pasamos a los índices. Yo mi forma de verlo, y ya enlazando con todo esto, al final es que en el Nasdaq estamos viendo un mercado bajista que no está correctamente dicho, porque bueno, es cierto que el índice solo está a un 6% de los máximos, pero lo que estamos viendo en la mayoría de compañías del índice ex-FANG es que la mayoría de compañías que el año pasado habían subido una barbaridad, 200, 300%, muy beneficiadas por el COVID, llevan unas caídas acumuladas del 60, 70%, 80% en algunos casos, y que bueno, que eso está alterando mucho los índices. Si nos fijamos, que yo alguna vez que discuto en Twitter con alguna persona en el ARC, por ejemplo, en el ETF Cathie Woods, pues creo que va en el año menos 25%. Y la gran mayoría de esas caídas es en este último mes. Y ese al final es un ETF muy centrado en compañías tecnológicas, disruptivas, de innovación, a veces acusada mucho de hacer un tipo de inversión muy de momentum, aprovechando, pues saliendo muy rápido de compañías en cuanto hay algún problema, entrando en compañías en cuanto la tendencia era positiva en ellos, y que ahora pues se está llevando un varapalo bastante grande. Y luego en el S&P vemos también muy parecido. Vemos que, bueno, es que en el Nasdaq el peso de las FANG es más grande, pero en el S&P, que también es importante, vemos como las caídas tecnológicas no están siendo
no están afectando tanto al índice para todo lo que está cayendo. Y luego ya no solo tecnológicas, ya bueno, si metemos algunas compañías más staples a lo mejor que han caído, o más blue chips que se dicen a veces, como pueden ser compañías de medios de pagos como Visa, Mastercard, que acumulan caídas bastante grandes, es un tema también a tratar si quieres que lo veamos. Sí, sin duda, creo que son puntos muy, muy interesantes. La verdad que yo últimamente, desde hace un par de meses, estoy bastante más aislado de lo que suelo estarlo. Estoy muy centrado en compañía. Cada vez que tengo dudas, pues intentar contactar cuanto antes con el management, y estoy leyendo muchísimo menos sobre macro y lo que está sucediendo, pero sí que me llama mucho la atención lo que dices, que al final, pues los índices, ves el Nasdaq y está en -5, desde máximos, el ARC menos 25 year to date, pero yo creo que desde máximos del año llevará una caída del 40 aprox. Y bueno, al final lo que te dice, si lees la amplitud del mercado, que es un concepto que me gusta mucho, lo que está haciendo la mayor parte de los miembros del índice y no las acciones que más pesan, la amplitud del mercado está en un estado bastante malo, lo cual significa que hay muchas más compañías cayendo que subiendo. Y eso lo podemos ver pues en compañías de altísima calidad que llevan correcciones del 50-60%, y que es algo que me da mucha pena, porque esas compañías estaban tan increíblemente sobrevaloradas, en mi opinión, que no les hemos prestado demasiada atención, y seguramente ahora estos precios, pues haya varias de estas compañías que ofrezcan una ventana de entrada, una oportunidad a largo plazo muy interesante, como podría ser, lo comentábamos al principio, en el caso de Pelotón. No tenemos los deberes hechos y hay que ponerse ahora, y siempre puede suceder que se te escape el precio. Y sobre todo también algo que me llama mucho la atención de lo que está sucediendo, de que, bueno, hay bastantes más compañías que están cayendo mucho más de lo que reflejan los índices, pero me llama mucho la atención lo que está sucediendo en las pequeñas compañías, que eso también lo estamos viendo una a una. Parece como que la liquidez esté huyendo, hay muy poco volumen en las pequeñas compañías y se están viendo caídas bastante fuertes en compañías donde no ha pasado absolutamente nada, estas caídas con un volumen bastante pequeño, y me llama mucho la atención. Por poner ejemplos concretos, pues por ejemplo S&U, que es una small cap de Reino Unido que se dedica al tipo de al lending a préstamos para compra de vehículos usados, que tiene un management de primer nivel espectacular, son increíblemente conservadores. Lleva una caída de, yo creo que el 15-20% sin que haya pasado absolutamente nada, con unos resultados fantásticos y con un volumen ridículo, o sea, prácticamente sin traer ninguna acción. Pasó lo mismo con otra de las compañías que sabéis que sigo, que he estado comentando con Gabriel, que también se la estaba mirando y está aquí con nosotros, con Sevino, que es una compañía que se dedica a temas de seguridad contra incendios y demás, una compañía familiar donde el free float es muy pequeño, creo que es aproximadamente el 15%. No ha pasado nada, básicamente pues sí, van a tener unos costes van a estrecharse un poco los márgenes en los proyectos que ya estaban firmados, que más o menos los proyectos duran 2 años, se van devengando durante esos 2 años en las partidas de clientes, van generando los cobros, pero los nuevos proyectos que se están firmando ya se están repercutiendo ese incremento de costes, y toda la parte de mantenimiento también están trasladando los costes, y se ha metido una caída de, yo creo que un 30-35% sin que haya pasado absolutamente nada. E incluso aunque llevásemos los márgenes al 0%, que hablamos de una compañía que tiene márgenes del 20%, estaría cotizando ahora ya no porque ha rebotado fuerte, pero a los precios a los que llegó a estar estaría cotizando a 13 veces flujo de caja, creciendo al 15% aproximadamente, con un perfil anticíclico, que durante el COVID crecieron, si no me equivoco, un 8%. Vamos, básicamente lo que intento trasladar es que en compañías pequeñas donde realmente no está pasando absolutamente nada, está habiendo movimientos en precio muy, muy fuertes que me llama bastante la atención, y que sobre todo es muy interesante para los inversores de largo plazo que hacen stop picking para poder invertir a precios muy interesantes para largo plazo. No es así en las grandes compañías, que es lo que comentabas tú al principio. Pues al final las FAN, que para mí son compañías de altísima calidad, prácticamente no se han movido,
y eso obviamente pues está teniendo su reflejo en lo que vemos en los índices a nivel agregado. Sí, sin duda. Se vino y se fue, ¿no? Que decíamos. Sí, está pasando mucho en pequeñas compañías, en las grandes también. Es verdad que luego te pones a mirar compañía a compañía y a lo mejor no es solo un tema del mercado y demás, sino que, bueno, pues que hay sectores pues que hay disrupción, en el segmento de pagos hay disrupción, tanto Visa, Mastercard, PayPal, Square también, todas estas han tenido caídas muy grandes, la verdad, siendo compañías de altísima calidad y con una predicción que debería ser bastante buena, sobre todo las más enfocadas en pagos online, deberían de seguir teniendo unas perspectivas muy buenas y aún así, pues bueno, sí que te metes a investigar un poco y ves que hay temas de la FED por medio, que no están yendo a escasas como deberían o hay un poco más de estancamiento en el crecimiento en algunas de ellas, pues bueno, al final están sufriendo un poco ese post-COVID. Bueno, decimos post-COVID que no se ha acabado ni mucho menos, pero sí que no es el escenario que teníamos el año pasado. Yo también te quería comentar una compañía que de hecho iba a publicar una tesis hoy o mañana, según cuando acabe, que era sobre Evolution Gaming, que también es de un sector que ha vivido un boom brutal durante 2020, el sector del gambling o del juego online, que sí es verdad que bueno, pues venía con algunas caídas por un poco sentimiento de mercado, estaba cotizada muy muy cara a nivel de valoración, pero sí que es verdad, pues mira, aparece un short report en el que pone en duda la seguridad de su software y de cómo ofrece esto a los operadores de casinos que son sus clientes y te cae casi un 50% y se queda una oportunidad bastante interesante. O sea, compañías que pueda estar mirando también en el sector del gaming, ya sabes que me gusta mucho y que hemos estado mirando mucho este año, porque sigue viendo que para 2022 la perspectiva es mucho mejor, que 2021 es un año difícil y la exposición tenía que ser menor. Hemos visto compañías que se han comportado muy bien en el último mes, como Embracer, por ejemplo, que ha recuperado mucha parte de su caída. O compañías, por ejemplo, que están ahí, las grandes compañías como Activision, Take-Two, que siguen con grandes problemas tanto en las nuevas emisiones de videojuegos como por la parte de Activision, en la parte de falta de creatividad en los estudios y problemas a nivel de legales por temas de abuso sexual y demás que ha habido dentro de los estudios y que pone en riesgo un poco ese favor por parte de los inversores. También, no sé, hay muchos sectores, por ejemplo, el sector chino, que lo queríamos comentar también con el delisting de Didi. Esta compañía de delivery que había salido recientemente a bolsa, hace 4 o 5 meses, en parte con una gran exposición por parte de SoftBank dentro de ella, que también le ha perjudicado mucho a SoftBank, que también es otro caso a tratar si algún día que abrimos ese melón del descuento en el que cotiza SoftBank. Verdad que hay un descuento histórico que hay que respetar, pero el descuento en el que está ahora es bastante extremo, y que cómo le afecta todo lo negativo y muy poco lo positivo. Pero claro, en el caso del delisting de compañías chinas, si quieres hablamos de ese tema que sé que te gusta y que podemos tratar bastante ampliamente. En el caso de Didi, que ayer creo que haya más de un 20%, se va a aparecer y va a ponerse a cotizar en Hong Kong. O sea, no va a haber ningún otro tipo de problema para los accionistas en ese sentido. Pero cómo ha afectado al resto de compañías, vimos caídas en Alibaba, en JD, en Baidu, de superiores al 7-8% en la mayoría de ellas, intradiario llegando a más de un 11-12%. Compañías que bueno, que sí, que les puede afectar en caso de que se dé, que bueno, tienes que incumplir los requerimientos de disclosure con la SEC, algo que estas compañías no debían de tener ningún problema, porque es que no tienen ningún problema en ese sentido. Pero bueno, en caso de que ocurriese, pues el hecho de irse a Hong Kong a cotizar es algo que está bastante mal visto, sobre todo por el inversor americano, que es un mercado en el que normalmente no opera o no opera fuera de Estados Unidos y que es algo que no quiere perderse estas oportunidades. Si quieres comentar un poco tú sobre este tema o... Sí, a ver, yo sobre el tema de China, ya sabes que hace tiempo que
que me he desvinculado a nivel de seguirlo y demás, porque creo que fue sobre mayo, si no me equivoco, mayo o junio, decidí no tener ninguna compañía porque, bueno, me generaba un exceso de trabajo bastante importante. Hay un montón de factores que no controlamos y que al ser una cultura bastante diferente, pues generaba un sobreesfuerzo importante. Y al final a la conclusión que llegué es que hay tantas compañías en el mundo donde podemos invertir que prefería centrar el foco. Y también coincidió con un momento en el que nosotros que montamos la cartera por primera vez este año, el 1 de enero de 2021, y empezamos con 48 compañías y llevamos una labor de ir puliendo la cartera con mayor convicción con el paso de cada mes, y hemos pasado de las 48 compañías a 31 que tenemos actualmente. Entonces, en esa labor de pulir la cartera, pues una de las grandes perjudicadas fueron las compañías chinas. Nosotros teníamos Alibaba, teníamos JD, teníamos Prosus, y al haberme salido de estas empresas, me he desvinculado bastante de todo ese ruido. Entonces, sé lo que estás mencionando y la mayor parte de las cosas porque te lo escucho a ti o porque se lo escucho a otros gestores, pero no es un tema que esté siguiendo. Sí que me parece que el riesgo de deslisting, lo hemos hablado muchas veces con nuestro amigo Paco Lodeiro, él considera que sí que existe, que sí que se puede dar y que China no tiene tanto que perder. Yo ahí no, es raro que no coincida con él porque me parece de las personas más sensatas que conozco, pero en este aspecto no coincido con él, no creo que se dé. China no tiene nada que ganar haciéndolo, no le veo el sentido y tiene mucho que perder. Entonces, bueno, pues yo es un factor de riesgo que a la hora de invertir allí no consideraba, pero lo que sí consideraba es pues la regulación, que es muy cambiante, se está poniendo bastante intensa, que no descarto que veamos ese endurecimiento de la regulación también en Estados Unidos y en Europa, con lo grande que se están haciendo las compañías. Es otro riesgo que creo que hay en compañías como Alphabet, Amazon y similar, que para mí, con las reglas del juego sin cambiar, son imparables, sobre todo Alphabet, que me parece que cotiza a un precio en relación al mercado increíblemente interesante, pero siempre tienes ese miedo a que se endurezca la regulación, cambien un poco las reglas del juego y le pueda afectar bastante. Entonces, es lo que puedo decir respecto al tema de China. Respecto al tema de gaming, pues es algo que a mí siempre me fascina de los mercados y lo comentamos muchas veces. El año pasado el múltiplo medio del gaming era 30, 40 veces flujo de caja, pues era básicamente Paradox, a principios de este año, si no me equivoco, estaba cotizando a 36, 37 veces flujo de caja y todo el mundo la quería. No ha cambiado absolutamente nada. Los problemas que tiene Paradox hoy ya los tenía a principios de este año, absolutamente todos. Y aún así, sin la situación haber variado, pues la cotización llegó a caer, no sé, un 60-65%, sin que nada sucediese. Entonces, esto no solo ha sucedido en Paradox, ha sucedido en la mayor parte de las compañías de las compañías de gaming, que bueno, es un sector muy interesante, sobre todo, que ofrece unas rentabilidades a largo plazo históricamente muy atractivas, pero que hay que tener cuidado porque es un sector que yo creo que está en un punto muy importante de cara a cambios, de cara al cambio de el gaming vía cloud, que creo que es algo que va a acabar imponiéndose. Entonces el hardware ya no va a ser tan necesario, yo creo que acabará desapareciendo, y sobre todo al modelo que sin duda ha llegado para quedarse, que es el que trajo Microsoft apostando fuerte por él, que es el modelo de Game Pass, de poder acceder a un catálogo de juegos, pues creo que son 300 juegos, o sea, es una absoluta barbaridad. Yo de hecho soy usuario. Por 12 euros al mes, es un servicio de streaming tipo Netflix, donde tienes 300 juegos e incluso tienes juegos que se estrenan, grandes estrenos, como puede ser pues uno de los juegos más importantes de conducción, el Forza Horizon, Forza Motorsport, que es la gran competencia de Gran Turismo, o incluso el Halo. Lo tienes de forma gratuita con ese modelo de suscripción. Está arrasando, entonces creo que es algo que va a cambiar para siempre el mundo del gaming. De hecho, se acaba de anunciar, creo que fue ayer o anteayer, por parte de Sony,
que va a montar un modelo tipo Game Pass, y Nintendo, que siempre es la última de la cola, gestiona muy mal los tiempos, la verdad, para ser para mí la compañía de gaming de más calidad por IPs, pero la gestión es bastante mala. Supongo que será la tercera en ir, pues será una decisión que tome dentro de 1 o 2 años. Entonces creo que eso cambia un poco el panorama, que cada vez habrá menos exclusivos. No sé, deja una situación bastante interesante que creo que sin duda nos va a dejar oportunidades para quien sepa aprovecharlas. Por ese lado, hay cosas que estoy de acuerdo, otras que no. Por ejemplo, en la parte del cloud aún está muy, muy atrasado, hasta que eso sea algo válido. Y aún así, aunque triunfase el cloud, creo que va enfocado a un tipo de público distinto, que a lo mejor no tiene tanto poder adquisitivo y simplemente pues conectándose al cloud puede jugar a los videojuegos que antes no podría. Pero la parte de hardware creo que siempre va a ser necesaria y bueno, ya de por sí, o sea, el que es gamer sabe que el gamer quiere jugar con sus periféricos todo a gusto, su ordenador que sea lo más potente posible, el mejor ratón, los mejores auriculares. O sea, por ese lado, yo creo que el hardware va a seguir siendo, y yo veo de hecho compañías como Razer, que acaba de sufrir una OPA por parte de sus fundadores, y CVC, me parece una empresón en ese sentido, y igual que Corsair o otras compañías, Logitech y demás. Sí que es verdad que el año pasado, con todo el COVID, se vieron tremendamente beneficiadas. El encierro en casa te provocaba el que ibas a pasar más horas y la gente aprovechó pues para renovar sus equipos, todo su hardware, pero al final dejas algo cíclico, no te estás cambiando el hardware todos los años. Y bueno, sí que tiene una parte de componente cíclico que hay que ir con cuidado, y sobre todo ya entrando compañía a compañía, pues sí que hay que mirar más en detalle. A veces lo comenta mucho el tema de Corsair, que tiene un private equity que después de la salida a bolsa tiene que ir saliendo, y de hecho está saliendo ya poco a poco, y del Free. Otras compañías como Logitech, que están cotizando a múltiplos desorbitados, también no sé si ha caído ya bastante, no sé exactamente porque esa no la ha sido tanto. En cambio, por otro lado, Razer, por ejemplo, sí que consideran que han estado cotizando a múltiplos muy, muy baratos, y el mercado les está dando muy duro, y al final están a un precio inferior al que salió en la bolsa hace bastantes años, y los propios fundadores se la quieren llevar y junto a un private equity y sacarla del mercado. Y supongo también es verdad que cotiza en la bolsa de Hong Kong, es una compañía al final de Singapur con sedes en Estados Unidos. Yo creo que lo más lógico es que salga de mercado a una OPA que han hecho a 2,82 y termine saliendo en el Nasdaq en un futuro. O sea, al final yo veo muchos de estos compañeros lo que quienes ven que hay mercados que están extasiados y que los inversores no los miran, como es Hong Kong, después de todos los problemas que ha tenido con China. Pues oye, nos vamos, la sacamos en un par de años, apalancamos un poco la compañía, seguimos mejorando nuestra imagen de líderes en el sector y la sacamos en el Nasdaq en un par de años. O sea, esas cosas yo creo que las vamos a ver en muchas compañías que están cotizando en mercados, también en el mercado europeo, o en compañías que tú sabes, por ejemplo, como Endor, este tipo de compañías que están cotizando en mercados secundarios en Europa y que no tienen esa visión. Es muy fácil que si el management no está dispuesto bueno, el caso de Endor, que tiene una gran posición, el fundador tiene que ser parte del management, y es algo que está en la ruta de ir listados el uplisting a un mercado primario y en un futuro al Nasdaq, que tú que has hablado con ellos lo sabes. Al final yo creo que en la parte de gaming, por la parte de hardware, lo veo así, vamos. Creo que el 2020 les favoreció mucho, 2021 hay una caída de los múltiplos brutal, pero también es que en muchos casos de las ventas también, o no el crecimiento esperado, a lo mejor no da tanto que de las ventas, sino que el crecimiento no es tan bueno como el esperado. Pero sí que creo que en 2022 puede ser un muy buen año en cuanto se solucione el tema de la cadena de suministros. No sabemos si será en 2022, en 2023 o cuándo será, ¿no? Esto lo hablábamos el otro día con Andrómeda, que es muy difícil saberlo por el tema de las double orders que pueden haber y que bueno, que no sabemos si a lo mejor pues algo muy rápido, de golpe, o que es algo que puede llevarnos mucho más tiempo y meternos en 2023. Entonces, por el tema del gaming lo veo un poco así, y luego el tema de las grandes, lo que comentabas de Nintendo, que siempre va un poco a rebufo. Es verdad que yo creo que PlayStation ha tardado bastante en sacar su modelo,
Y bueno, Nintendo al final lo que pasa es que como tiene esas IPs propias, ¿vale? Porque al final Sony tiene IPs propias o juegos en exclusividad, pues la exclusividad se paga, igual que Microsoft. Pero Nintendo al final la exclusividad es suya porque las IPs son suyas, entonces no necesitan a veces rushear tanto o apresurarse mucho en hacer todas estas cosas porque, oye, simplemente pueden ir paso por paso haciendo las cosas bien, pero claro, al mismo tiempo eso es algo que el mercado pues les castiga, porque ya sabemos cómo son los management japoneses y aunque ahora ya hemos visto un poco de recompras, pues no son muy buenos gestionando esa relación con los inversores, sobre todo. Pues me parece... Bueno, yo creo que Nintendo sí que suele ir retrasado, pero eso ya es un debate que no nos ocupa ahora. Y ahora mismo, con los precios que están quedando en algunas compañías, es que tenía un tema en la cabeza que quería comentar. Ah, sí, ya sé qué era, que se me había ido totalmente la cabeza. Un tema que estoy comentando pues con otros gestores y que me parece muy interesante, bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos conscientes de que hay una situación pues inusual que no se ha vivido en muchos años. De hecho, nosotros hablando con el management de la mayoría de compañías dicen que no recuerdan una situación así en los últimos 20-30 años, que es la disrupción en el supply chain, todos los problemas logísticos que está habiendo, la escasez de chips, inflación salarial, inflación de costes, inflación de absolutamente todo. Hay compañías que a priori, pues por poner el ejemplo más genérico para que todo el mundo pueda entender de lo que estamos hablando, compañías que a priori debería de afectarles fuerte, como por ejemplo es Amazon. Tú te lees la última conference call de Amazon y ellos mismos te dicen que los márgenes van a sufrir fuerte, pero fuerte, y que no tienen visibilidad sobre cuándo esto va a variar. Entonces, a priori, tú puedes pensar, que es el pensamiento que tuve en primer lugar y después de darle varias vueltas, llega un pensamiento opuesto. Tú puedes pensar a priori que Amazon en un entorno inflacionario va a sufrir mucho, que es una compañía donde no te interesa estar porque la inflación le va a afectar bastante. Pero luego, viendo el enfoque que comentaban ellos que iban a tener, que estaban sufriendo toda esta caída en márgenes y demás, que no se lo iban a repercutir al cliente, que querían que, digamos que la experiencia del cliente fuese exactamente la misma, a nivel de Prime, a nivel de recibir los paquetes en tiempo, que están teniendo algunas pequeñas demoras, pero desde luego nada que ver con otros comparables, o sea, sigue siendo el número uno en este aspecto. Entonces me llevó a pensar que incluso esta situación tan compleja podría llegar a suponer una ventaja para compañías que tengan una posición de liderazgo y financiera tan potente como Amazon o como muchas otras que son líderes en su sector. ¿Por qué? Porque si tienes el pulmón financiero para aguantar todo esto sin perjudicar la experiencia del cliente, la mayoría de tus competidores no van a ser capaces de hacer eso. Por lo cual se va a deteriorar bastante la experiencia del cliente. De hecho, ellos mismos decían en la conference call algo, bueno, había que leer un poco entre líneas, pero algo relacionado con esto. Por lo que te vas a quitar bastante competencia por el medio sin tú tener que hacer absolutamente nada más que aguantar, y vas a ganar una imagen de tu servicio bastante mejor de la que tenías, porque en relativo has mejorado muchísimo contra el resto de tus competidores. Y no hablamos de Amazon, hablemos de cualquier otra compañía que, como digo, goce de una posición tan dominante en su sector, en su nicho, en lo que sea, como la de Amazon. No sé, tú o cualquiera de los oyentes, ¿qué opina de este tipo de lectura? Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad. Hay que ver también esa inflación como en salarios también, que lo hemos visto en muchos sectores. Hablamos mucho con Roddy sobre el sector de IT, de consultorías ITs, de cómo esa inflación en salarios la estaban transmitiendo a los clientes, que en los primeros cuartos les afectaba mucho a ellos, pero luego en los siguientes cuartos, cuando renegociaban las condiciones con los clientes, les estaban traspasando esa diferencia y los márgenes pues les estaban mejorando.
Pues sí, solamente cuando tienes una posición de mercado dominante, como es el caso de Amazon, y con un músculo financiero tan fuerte, es mucho más fácil hacer eso que cuando no la tienes, sin duda alguna. No sé si alguien había visto a Juan Luis que estaba solicitando hablar. No sé si querrá hablar sobre la parte antes de gaming que hemos comentado. Pero si eso, vuelve a darle, Juan Luis. Sí, era sobre gaming. Luego, cuando me deis paso, comentamos un poquito. Sí, cuando quieras, puedes hablar. Vale, pues era, bueno, no necesariamente de gaming, pero de la parte que había comentado Krevix, de la OPA que hubo hace nada a Razer. Una de las dudas que me ha estado surgiendo mucho en estos mercados es sobre las empresas que supuestamente tienen mucha opcionalidad. Por ejemplo, hemos visto empresas muy buenas que han sido pagas o que han vendido parte del negocio, como ha sido TK, como ha sido también Barón de Ley en el mercado español. Y un poco mi duda era si los minoristas estamos aquí un poco más pillados porque perdemos esta opcionalidad. O sea, realmente la pregunta que me surge es, si una empresa está tan barata que está deliciosa, ¿por qué no viene dinero grande y se lo lleva, ¿no? ¿Quieres darle tú, Carlos, o...? No, habla tú. Vale. Bueno, yo por mi parte, a ver, es verdad que es esto, el caso de Barón de Ley es más fuerte, es verdad que son empresas que tienen un menor free float y es verdad que el minorista está menos protegido. Eso por una parte. En el caso de Razer, por ejemplo, es que los fundadores tienen alrededor del 60% de la compañía. No creo que les cueste mucho conseguir ese 75% y sacarla de cotizar, pero claro, es que sí que es verdad lo que dices, que al final pues este tipo de compañías, cuando te viene un private equity, ponen el dinero sobre la mesa y la compañía lleva tiempo por debajo de su valor, o que los fundadores consideran su valor, es muy difícil competir contra eso. Sí, sobre todo también influye el tipo de normativa. Cada país es un caso. En el caso que comentaba Juan Luis sobre Barón de Ley, está claro que aquí la normativa, la ley, como queramos llamarlo, no protege en ningún caso al minorista, porque bueno, ha sido muy sonado lo que ha sucedido y desde luego que no ha sido así. En otros países sí que se protege un poco más, pero bueno, hay que ir caso a caso, mercado a mercado, porque cada uno tiene sus propias reglas del juego y es algo que hay que tener. Es algo que a mí me suele dar bastante respeto, tener cuidado con este tipo de jugadas que te pueden hacer. No sé, Juan Luis, si quieres aportar algo sobre cualquier otro aspecto que hayamos hablado, o alguno de los oyentes quiera lanzar alguna pregunta o comentar algo sobre los temas que hemos mencionado, China, las caídas en las acciones más growth, etcétera, etcétera. Por mi parte nada más. Muchas gracias, chicos, por las respuestas. Venga, Gabriel, que tú, aunque no quieras hablar, siempre puedes dejarnos ahí una aportación. Te voy a invitar a hablar. Estaba difícil, decía Gabriel que estaba en estado zen. Que no está en estado zen. A mí me gustaría, si hay alguien que conozca bien la industria de medios de pago, porque la verdad que es una industria que nunca me he metido, me parece muy compleja de entender. En su día analizamos Visa, pero digamos que las implicaciones eran tantas que me parecía que no merecía la pena todas las horas que había que dedicar para decidir si era invertible o no. Entonces es una industria en la que no puedo opinar con un gran conocimiento de causa, pero si hay alguien que la conozca bien y que pueda hablarnos de qué opina de la situación que está viviendo PayPal, con unas caídas bastante importantes, o incluso Visa y Mastercard, que no sé a cuánto llega el drawdown, pero creo que 20-30%, y qué opina, porque la verdad que es que me parece la típica pregunta que nosotros nos hacemos y parece tópico, pero realmente siempre nos la hacemos, de cómo vemos el negocio dentro de 10 años. En el caso de Visa y Mastercard me cuesta más visibilizar eso. Si me preguntas a mí cómo veo pues compañías que hemos mencionado, cómo veo Endor dentro de 10 años, tengo bastante visibilidad, aunque pueda haber pérdidas de licencias de la Fórmula 1 que a día de hoy son importantes, pero sí que el posicionamiento de marca es bastante relevante y es un campo donde suelen ir por delante y no hay mucho lugar a muchas más innovaciones. Están a años luz de los demás, simplemente hay compañías más regionales que les compiten, pero menos conocidas.
Entonces, en el campo de los medios de pago sí que a mí se me escapa un poco la situación, si puede ser interesante, si puede haber una oportunidad. No sé si tú la conoces, Krevis, que creo que estabas mirando PayPal. También has mirado, que no sé si lo has mencionado, creo que sí, has mirado Evolution Gaming, que es una compañía que nosotros miramos hace 2 años para invertir no en los fondos, sino en el Family Office, y decidimos no invertir porque a nivel regulación la verdad es que hay muchas variables que se escapan, y la verdad que al decidir no invertir la compañía ha multiplicado por bastante más de 10, yo diría que por una barbaridad en los últimos 2 años. Y ahora mismo sí que está habiendo bastante ruido, no solo alrededor de Evolution, sino de todas las compañías comparables. Y tú le has dado un vistazo, si puede haber oportunidad o no. La verdad que se ha puesto un precio bastante más interesante, y sin duda es un sector que va a más. Sí, yo creo que por el tema de medios de pago, la verdad es que estoy mirando PayPal, pero es que me falta muchísimo trabajo de hacer, me parece algo súper infinito. Yo creo que ahí si Gabriel o Marcos, que suelen ser gente que sabe bastante de medios de pago, se tienen bastante bien estudiado, quieren hablar, que pidan paso. Por el tema de Evolution Gaming, sí que es verdad que es un sector con mucha regulación y que te puede impactar. Es una compañía que está bastante más protegida al ser los que dan el software y no ser el operador. Al final, normalmente las grandes regulaciones suelen dar más contra el operador del casino, digamos, del casino online, ya sea los típicos PokerStars, Bet365, William Hill, los que conocemos, de DraftKings, estas compañías que no pagan hacer publicidad y de captar a gente. Mira, Gabriel me está solicitando hablar. Le voy a dar permiso si quiere hablar de pagos, pero por acabar esto, al final es más una caída por un tema de seguridad a nivel de VPNs, de que te pueda estar accediendo gente desde países con sanciones por parte de Estados Unidos. Al final, para Evolution Gaming, las grandes cuotas de mercado están en Estados Unidos y en Europa, que países que tienen sanciones como Irán o otros países, imagínate un Corea del Norte, Afganistán, que tienen sanciones por parte de Estados Unidos, que haya gente que se pueda conectar desde ellos a través de un VPN, es peligroso. Entonces, eso se está estudiando y aún no se puede saber el impacto total, o si es culpa de Evolution o si esta parte de KYC, de Know Your Customer, recae más sobre el operador, que normalmente es así, el KYC recae por la parte del operador, pero sí que es peligroso a la hora de que se te puedan estar colando gente por ahí. Y luego otra parte es que hay dos tipos de mercados en este sector, que es el mercado regulado, como el español, por ejemplo, el italiano, el francés. La gente que a veces me sigue mucha gente de póker, que ellos saben que en 2012, 2013 es cuando entró la regulación en España, que esto hizo que el juego online cayese en picado y que poco a poco, pues se ha ido recuperando. El mercado no regulado es uno de los grandes sitios donde Evolution Gaming saca gran parte del dinero. Entonces, que llegase a una regulación por parte de que no se les permitiese operar en ciertos países de estos no regulados, podría ser un problema. Pero al final, siendo el líder del mercado como son y en cuanto se te regulan los mercados, lo más fácil es que veamos una situación de winner take all. Al final que el player más grande, como es este caso, se quede con la mayor parte de los mercados y se va muy beneficiado. Por eso creo que ahora pues una oportunidad interesante. Es verdad que hasta que no se solucionen los temas estos de las VPNs que he comentado anteriormente y se aclare un poco todo este tema y que la compañía de explicaciones mejores de las que ha dado ya, pues se queda un poco las medidas que han hecho, ha sido explicar un poco la situación, hacer una ligera recompra de acciones. Al final se queda un poco sin mucho impacto, en la cotización. Entonces la cotización no sé si ha caído de 1.700 coronas a 900, casi 800. Yo creo que puede ser una oportunidad, pero claro, sigue habiendo ahí una nube negra, que es el tema de cómo le puede impactar una posible regulación en el sector, que siempre
siempre va a estar ahí, pero al final, cuando inviertes en este tipo de sectores, pues ya sabes, cuando hemos invertido en tabaco y demás, estas cosas pueden pasar y ya está, ¿sabes? Al final tienes una rentabilidad asumiendo un riesgo que, bueno, pues cuando llega ese riesgo nadie lo quiere mirar, pero es así. Voy a darle paso a Gabriel, ya que le hemos citado tanto y al final se ha animado a hablar, que nos hable un poco sobre la industria de medios de pago por encima y comentamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Se me oye? Perfecto. Sí, dale. Muy buenas reflexiones, pero yo no voy a hablar del sector de medios de pago. Lo que quiero es volver al tema principal de la conversación, ¿no? Sobre las caídas de mercado. Y como vosotros estabais ahí pasando la pelota, alguien tiene que ser el hater, ¿no? De la conversación, y voy a ser yo, voy a tomar ese rol. Como ya sabéis, siempre en el grupo soy un poco el que va más contrarian, y ser contrarian del contrarian no es fácil, Pero bueno, vamos a hablar de cómo veo yo el mercado y evidentemente, pues opinión pues de barra de bar, ¿no? Como se dice. El mercado, como bien sabemos, los que estamos dentro, apenas ha caído, la corrección ha sido muy pequeña, sin embargo, pues sí que hay compañías que han caído muchísimo, y esto es porque al final el mercado está muy polarizado con las FANG, estas grandes compañías, que apenas han sentido, ¿no? Apenas han corregido este año. De hecho, están aún este año teniendo valoración, o sea, teniendo resultados muy buenos, a pesar de lo que se podría esperar, ¿no? De que el 2021, pues estas compañías que ya estaban algo caras, pues que se relajasen. Pues todo lo contrario, estas compañías han seguido tirando del índice, y a pesar de que hay otras compañías que lo hicieron muy bien, como habéis hablado de Peloton y habéis mencionado Teladoc, y estas compañías que lo habían hecho muy bien el año pasado, pero estas sí que han flojeado este año con caídas muy, muy fuertes. Sin embargo, pues los índices apenas se han visto afectados, ¿no? Yo lo que diría a partir de ahora es que, en mi opinión, hay que extremar la cautela, y creo que es momento para stock picking, y momento en el que los próximos 2 años será más fácil, o bueno, es una palabra complicada, pero bueno, será posible batir especialmente a la SP500 haciendo stock picking, y a diferencia de lo que ha pasado estos últimos 2 años. Mis argumentos son muy simples. Estas grandes compañías, en los últimos 2 años especialmente, 2020 y 2021, han crecido muy bien. Estamos hablando de Google, estamos hablando de Apple, de Microsoft, ¿no? De estas grandes, Amazon, estas grandes compañías que dirigen los índices. Estas compañías han visto unos ingresos, unos beneficios que no son normales, ¿vale? Que de hecho se ha acelerado su crecimiento respecto a lo que venían creciendo en los últimos años. Y ha sido principalmente causado por el COVID, por todos estos estímulos que principalmente se han visto ellas beneficiadas, y no otros sectores, ¿no? Porque pues al final, cuando nos encerraron todos en casa por el COVID, muchísimas compañías, especialmente este tipo de compañías, pues se vieron muy beneficiadas. ¿Por qué? Pues de repente fue imprescindible trabajar desde casa, y todo lo online, toda la nube, todo este tipo de herramientas, ¿no? El monopolio lo tienen estas grandes compañías, ¿no? Entonces, 2020 y 2021 han tenido unos ingresos más elevados de lo que se podría esperar, ¿no? Si hubiésemos vuelto al 2018 y hubiésemos proyectado 5 años, ha habido una aceleración anormal del crecimiento en estos últimos 2 años, que lo más lógico es que se termine pagando en los próximos años, ¿no? Entonces, 2022-2023 yo apostaría a que no van a tener un crecimiento en beneficios como como estos últimos 2 años, ¿no? Luego también tenemos, por el tema de los costes, yo creo que somos todos conscientes, especialmente en Estados Unidos, que está habiendo una inflación de salarios, una dificultad para conseguir trabajadores muy, muy importante. Y esto especialmente en el sector de las tech. Si escucháis a gente del sector, habláis con gente del sector, especialmente en Estados Unidos, vais a ver que esta gente le llegan ofertas a diario. Los headhunters van detrás de ellos a diario, y un becario una persona que termina la universidad en ese momento ya tiene no sé cuántas ofertas. Es que a las 2 semanas le doblan el sueldo. Es una burrada lo que estamos viendo en ese sector en tema de inflación, sobre todo en el mercado laboral. Después,
tenemos otro aspecto que queda siempre eclipsado, que son los impuestos. Los impuestos Trump en el 2018 pues hizo un gran favor a toda esa industria bajando los impuestos, pero sí que parece que al año que viene ya Biden pues ha decidido que hay que normalizar esos impuestos y no va a subir al nivel en que estaba en el 2018, pero sí que va a haber una subida, ¿no? Entonces tenemos otro factor negativo por aquí. Y luego el último factor que yo diría es que habrá probablemente pues algo de compresión en múltiplos. Estas compañías, yo no diría que están caras. Esto no era un Peloton, esto era un Teladoc que se valoraba por ventas, porque por beneficios no tiene así ningún sentido. Yo no diría que las FANG están caras en ese aspecto, porque están cotizando unos múltiplos. Sí que son algo ricos, algo elevados, pero no son exagerados. Por cierto, y por hacer la similitud, lo mismo que en el 2000 las Microsoft y todas estas estaban cotizando a un per forward, porque es un poco el múltiplo de referencia, ¿no? Algo rico, pero no extremadamente loco para el negocio que tenían, ¿no? Sin embargo, pues sí que es lo más probable, ¿no? Que el tapering, que la subida de tipos afecte un poco a la compresión de múltiplos del mercado en general y, por supuesto, a estas compañías. Entonces, cogiendo la bola de cristal, algo que no se suele hacer y por supuesto no se tiene que invertir en base a esto, ¿no? Pero yo diría que el año que viene los índices directores, estamos hablando del S&P 500, estamos hablando del Nasdaq, donde estas compañías tienen un porcentaje muy elevado, ¿no? En el performance que hacen, y como hemos visto en estas últimas semanas, pues han caído muchas acciones pequeñas, pero estos grandes índices ni se han enterado. Pues en el 2022-2023 vamos a ver cómo estos grandes índices les cuesta mucho tirar, un poco por todos estos factores que he comentado, y será un momento pues donde el stock picking, donde compañías pues como habéis mencionado antes, muy buenas compañías, ¿no? Pues saldrán a la luz, ¿no? Porque si algo tengo de mi experiencia, si algo puedo decir de mi experiencia, es que cuando el S&P 500 tira mucho, todos los inflows normalmente, porque la mayoría de las veces pues el mercado funciona por flujos. En el largo plazo, evidentemente, funciona al final por resultados, pero en el corto plazo, y estamos hablando de corto plazo, 1, 2, 3 años, funciona por flujos y que lo que impacta es el múltiplo, ¿no? Entonces, cuando entra mucho flujo del S&P 500 en estas grandes compañías, pues a las compañías que nosotros tenemos, ¿no? Que estamos haciendo stop picking, pues les cuesta más arrancar. Cuando los grandes índices están más planos, es cuando históricamente yo, por ejemplo, o por poner un caso, he visto que más se valora estas otras compañías, ¿no? Este stop picking de compañías pequeñas, de compañías medianas, de compañías que a lo mejor en los últimos 3-4 años pues se han comportado muy bien desde un punto de vista de resultados, pero que el múltiplo no se ha visto afectado positivamente, a pesar de que pues la compañía ha mejorado muchísimo, ¿no? Y cuando cuando hay un año flat, evidentemente no un año de grandes caídas, porque ahí eso es otro tema, ¿no? Pero un año flat, como es lo que estoy esperando para los próximos 2 años, pues este stop picking sale a la luz, porque el mercado pues empieza a fijar en, oye, hay unas compañías muy buenas con unos retornos muy buenos, que lo han estado haciendo un track record muy bueno, lo han estado haciendo muy bien. ¿Cómo es posible que esto se siga comprando a PER 10 o a flujo de caja 10 veces, ¿no? ¿Cómo veis vosotros este dardo al aire, ¿no? Este triple que tiro. ¿Me Nada. Eso, o no? Yo, lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo he dicho muchas veces, que creo que la gestión pasiva, fruto de toda la entrada de flujos, no creo que esté en modo burbuja, pero creo que sí que se ha creado un caldo de cultivo para que los siguientes 10 años sean muy buenos para el stock picking. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, en el mensaje, 100% contigo. Luego, yendo un poco más al detalle, yo no metería a las FAN a todas en el mismo saco. Me parece un error. Para mí, de las FAN, sin duda, la más interesante, la que es un no-brainer, si no cambia la regulación, es Alphabet, es Google. Y creo que los crecimientos evidentemente no serán los de 2020, incluso los de 2021, porque es una barbaridad. A pesar del 70% en year to date que lleva,
el múltiplo no se ha expandido, se ha mantenido, es una absoluta barbaridad. Pero no creo que veamos grandes sustos en Alphabet, a no ser que venga por el lado regulatorio, que siempre puede venir y es un riesgo. En las otras, pues creo que Microsoft cotiza a un múltiplo más exigente, donde cualquier desliz le puede hacer sufrir bastante más. Creo que está en una situación más delicada, aunque es tan potente que tampoco suele tener esos deslices. Y bueno, ya las otras, pues Apple, ya sabemos, tenemos la misma opinión, cotiza bastante cara, pero Apple es Apple y con la marca siempre tiene una opcionalidad de poder sacar cualquier producto. Todos sabemos lo que pasó con los AirPods, que hasta hace no demasiados años ni existían, y a día de hoy pues generan más ventas que la gran mayoría de las compañías. Entonces, bueno, creo que sí, que es cierto que el stock picking va a ser el gran ganador para los siguientes 10 años, pero no espero caídas salvajes en compañías como Alphabet o incluso te diría como Amazon, que las veo increíblemente bien posicionadas y robustas. Y poco más, es un poco 100% de acuerdo. O sea que en este caso no te veo contrarian porque vamos, te compro el discurso 100%. Yo creo que la verdad que para tener pocas ganas de hablar, Gabriel, te has explanado bastante bien. Ya sabes que cuando me pongo a hablar, hablo. Sí. Yo estoy bastante de acuerdo también con lo que dices. La verdad creo que los próximos años van a ser bastante buenos para el stock picking. De hecho, creo que todo el mundo debería estar, todo el mundo interesado en este mundillo, que debería estar ahí mejorando sus habilidades y intentar aprovechar lo mejor posible. Y es que es verdad que han sido años muy difíciles para generar alfa para los gestores en general de renta variable. Al final, para aquellos que no estaban en las FANG, pues es que batir a los índices ha sido muy complicado. El Nasdaq ya ni lo digo, pero el S&P 500 ya ha sido bastante complicado. El año pasado a lo mejor más, por aquellos que se posicionaron más en estas ganadas del COVID, pero bueno, pues los que se han mantenido en esas ganadas del COVID, este año pues están a donde están. Han tenido grandes pérdidas y en cambio las que siguen haciéndolo igual de bien que siempre son los bichos de siempre, vamos. Más Tesla, claro, que hay que unirla ahí, que esa no para tampoco. Sí, pues si os parece vamos cerrando, que yo creo que ha quedado bastante interesante. Gracias a Gabriel por intervenir, que sé que no tenía ganas hoy. Y nada, pues muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí, que repetiremos en el futuro próximo. Un saludo a todos. Saludos. Shop the Plato's Closet Black Friday event in North Charleston and West Ashley and let the deals begin. You know Plato's Closet always has a huge selection of trendy recycled styles at amazing prices, but Black Friday deals are different. They're better. We've been holding back some of our best inventory, and you won't want to miss our Black Friday event. Save on gently used styles from Patagonia, Lululemon, Lilly Pulitzer, and hundreds of popular brands. Plato's Closet is ready to let the Black Friday deals begin. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue.